es la necesidad de obtener un diagnóstico histológico, sino que también definir con claridad el tipo histológico. Hoy en día sabemos que no todos los tumores que se asientan en el esófago, en estómago, en páncreas o en colon tienen la misma evolución ni el mismo tratamiento. Luego, el obtener un diagnóstico histológico de malignidad y, a ser posible, definir el estirpe celular del que se origina el tumor es esencial desde un punto de vista del oncólogo médico. Así, por ejemplo, los pacientes con cáncer de esófago, el ser una variante adenocarcinoma o carcinoma escamoso puede condicionar el tratamiento. En cáncer gástrico, la variante adenocarcinoma no tiene nada que ver con un linfoma o con un GIST o con un leiomosarcoma. Son tumores con un comportamiento y con un tratamiento, sobre todo en la enfermedad metastásica, totalmente distintos. Y en cáncer de páncreas, por ejemplo, sabemos que el adenocarcinoma pues es el 90 y largos % de tumores son adenocarcinoma, pero debemos saber que hay un porcentaje no pequeño de tumores denominados neuroendocrinos cuyo comportamiento, evolución y tratamiento también es totalmente distinto. En este sentido, decir la importancia que tiene la endoscopia digestiva con toma de biopsia como técnica básica para el diagnóstico histológico de los pacientes con este tipo de tumores. Un poco en un tema que es más de tipo de oncología médica, cada día, en los últimos años, en la última década quizás, tenemos más información, lo que debemos decir, a nivel molecular, o que se obtiene a partir de la muestra histológica tumoral obtenida al diagnóstico, información molecular que nos ayuda a diagnosticar con más precisión el tumor o a poder establecer cuál es el pronóstico en función del hallazgo molecular o incluso a seleccionar cuál es la mejor opción terapéutica. Algunos ejemplos son, por ejemplo, los tumores del estómago gastrointestinal y mutaciones de c-KIT, que esto pues, puede condicionar el pronóstico o incluso la probabilidad de respuesta al tratamiento. En cáncer gástrico empieza a ser interesante la determinación de la amplificación del gen ER2 como que puede, en pacientes con este tumor y amplificación del gen, podríamos plantearnos tratamientos con anticuerpos monoclonales dirigidos contra esa proteína. Todavía esto es una cosa que está en estudio, pero que es el futuro próximo. Y en cáncer colorectal, en los últimos 2 o 3 años, queda claramente establecido cómo conocer estados mutacionales de determinados genes ayudan a seleccionar cuál es el tratamiento más adecuado para estos pacientes. ¿Qué necesitamos de la oncología en este sentido? Pues bueno, siempre es muy importante el poder disponer, obtener un material, una muestra, a veces una citología, pues nos es insuficiente para poder llevar a cabo todas estas determinaciones. Entonces es interesante el poder disponer de suficiente tejido tumoral, histológico, para poder llevar a cabo estas determinaciones a la hora de poder seleccionar en base a estas características moleculares cuál es el tratamiento que más le puede beneficiar pues, a cada uno de estos pacientes. El cáncer de páncreas representa un tumor que en muchas ocasiones nos plantea la problemática de tener un paciente con una tumoración pancreática, claramente tumor neoplásico, y en el que a veces es difícil obtener el diagnóstico histológico. En este sentido, una de las técnicas que actualmente más se utilizan y que quizás sea la más importante a la hora del diagnóstico histológico, es la ecoendoscopia con punción de la masa. Es la técnica diagnóstica recomendada para el cáncer de páncreas, ya que da lugar a un menor riesgo de diseminación de la enfermedad a nivel peritoneal cuando ésta se realiza guiada por TAC.
También es cierto en cáncer de páncreas, sobre todo, bueno, fundamentalmente en aquel cáncer de páncreas en forma de tumoración pancreática resecable, en el que no disponemos de un diagnóstico histológico. Este sería una de las excepciones de poder iniciar un tratamiento sin necesidad de obtener o de disponer de un diagnóstico histológico. Esto, por otro lado, difiere en caso de que tengamos una tumoración pancreática con afectación vascular o localmente avanzada y resecable, en el que no iremos a una cirugía de entrada, sino que comenzaríamos con un tratamiento de quimioterapia o radioterapia. En esta situación sí que es necesario disponer de este diagnóstico histológico previo a inicio del tratamiento. La econdoscopia en los tumores de páncreas es útil no solo como guía para obtener la muestra tumoral, sino también en la estadificación locorregional de la enfermedad. Permite determinar con bastante precisión las características de la tumoración primaria y su relación con estructuras adyacentes, y puede complementar a la información que obtenemos con un TAC abdominal. Otro aspecto importante en el que la endoscopia digestiva tiene un papel primordial es en la estadificación de la enfermedad del cáncer. ¿Qué denominamos como estadificación en oncología? La estadificación es el estudio que determina el grado de extensión del tumor en base a las características del tumor primario, lo que denominamos la estadificación, y no estadiaje. Estadiaje es un término incorrecto en castellano, la forma correcta de decirlo es estadificación. Estadificación locorregional, que nos establece las relaciones del tumor con los órganos adyacentes, y la estadificación a distancia, el estudio de posible diseminación de la enfermedad a otros órganos. Esta estadificación en oncología es uno de los aspectos más importantes, ya que en base a esta nos define el grado de extensión de la enfermedad, y esto es un criterio básico a la hora de seleccionar cuál es el tratamiento oncológico a llevar a cabo en ese paciente, y suele ser el principal factor pronóstico. En oncología, el sistema más utilizado, aunque no es el único, es el sistema que denominamos TNM, de las siglas en inglés Tumor Node Metastasis, que lo que describe fundamentalmente es la T es el tumor primario, características de extensión, tamaño del tumor primario, la posible afectación o no de órganos linfáticos locales y regionales, y la presencia de metástasis. A modo de, este sería una forma general, global de estudio TNM, en el que vemos diferentes Ts. TX es cuando el tumor primario no se puede evaluar, T0 cuando no hay evidencia de tumor primario, TIS cuando es un carcinoma in situ no invasor, y luego la T puede ir de 1 a 4, y esto va a depender de cada tumor, de cada localización del tumor, en función del tamaño y la extensión del tumor en invasión de las capas de la pared esofágica, gástrica, colon, etc. Los ganglios linfáticos regionales se describen igual NX, N0 cuando no hay, y N1, 2 y 3 fundamentalmente en función del número de ganglios que están afectos.